Hoy en Marcar, como leído, tenemos una visita de lujo. Está con nosotros Cristian Alarcón. Es periodista, es cronista, es performer, es también gestor cultural, hacedor de medios, director de la revista Anfibia. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Euge. Qué placer que estés aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Cristian. La verdad, un lujazo. Uno de los grandes nombres del periodismo narrativo argentino, latinoamericano. Así que hace poquito la tuvimos a Leila Guerriero. Ahora tenemos a Cristian Alarcón. Así Nos que falta José Licitra. Sí. Para completar. Completamos el la combo. tríada. Sí, absolutamente. El combo original, porque Sí. después han surgido muy buenos cronistas y cronistas que son herederos y herederas de esa tríada. Cristian, estaba revisando una vieja entrevista que habíamos hecho nosotros y me contaste que fuiste periodista cuando no pudiste ser actor, que hacías teatro en un grupo de la Universidad de Comahue, allá en Chipoleti. Pero ahora estás siendo actor, además de periodista, porque tenés una obra, una performance, algo que Vivi Telas, fui testigo, dijo, entra dentro del género del biodrama. Nos dio el ISO 9000 ese día. Nos dio el ISO 9000. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Está terminando en su primera etapa una experiencia de sedimentación, función tras función en el cuerpo, ¿no? Un registro cada vez más sutil de lo que puede ocurrir en la escena, al menos de parte de este no actor, de este humilde performer que intenta, digamos, dejarse dirigir por el ímpetu riguroso de Lorena Vega, que ha sabido marcarme, que ha sabido enseñarme también cómo es pararse en escena. Yo era muy chico cuando hice teatro en aquel grupo de la Universidad del Comahue, Río Vivo. Tenía 15 años, 16, no más que eso, pero alcancé a actuar en 2 obras. Y una de esas obras además fue creación mía, porque también allí escribíamos y intentábamos la dramaturgia. Y vos sabés que increíblemente aquella obra fue sobre un pibe chorro. Mirá. Yo era un pibe chorro que había matado a una señora en un intento de asalto y se veía atrapado por un pacto suicida que le proponía el preso con experiencia, psicópata, que estaba con él en la celda, y terminaba suicidándome en escena. Y después Tranqui de mucho siempre, de chiquito. Light. Claro. Para un domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, viste que la Patagonia trae como Los suicidas del fin del Cierta mundo de oscuridad. Guerrieros, sí. Entonces, después de 30 o más años, vuelvo a esa situación escénica, pero ahora con esta, digamos, con esto que podríamos llamar biodrama, pero que en su hibridez quizás sea algo que todavía ni siquiera Lorena y yo podemos clasificar. Y lo primero que te digo es que aprendí a callarme también, ¿viste? Increíblemente en esa escena en la que tenés que hablar, todo es recorte. Uno que fue editado y que ha editado tanto, por fin llega el momento en el que la edición es otra, y es la edición del cuerpo, digamos. O sea, las palabras allí, en un sentido maravilloso, adquieren valor y pierden valor al mismo tiempo, porque el tiempo teatral, el tiempo escénico es otro. Así que esa fue la experiencia que más me impactó, la de un aprendizaje que yo no había transitado, o que al menos no recordaba. Y, Cristian, ¿cómo se fue transformando la obra, el texto, el artefacto que ustedes pensaron, ensayaron antes de mostrárselo al público, en el proceso de efectivamente enfrentarse a la audiencia? Porque me imagino que también función a función aparecen algunas cosas que no tenían pensado, tal vez alguna risa, algún llanto, alguna reacción. Digo, ¿pasaron cosas en el momento exacto de la performática, digamos? Sí, lo más maravilloso de lo performático es cómo, digamos, es un objeto vivo, digamos, un dispositivo que sigue cambiando función tras función, y que yo creo que va a seguir produciéndose esa dinámica en la que somos capaces de transformar no solamente el texto, sino también las acciones de lo que ocurre en escena. Hay 3 momentos de la obra que se incorporaron, que son claves y que hacen que la obra sea muy distinta a la que vieron quienes vinieron a las primeras 2 o 3 funciones. A partir de allí, una vez que yo supe definitivamente la letra, porque es una obra 5 de texto, es mucho texto. Cuando yo la vi, fuiste impecable, ni un furcio en escena, pero yo vi como ya la octava. Sí, estaba ya más entrenadito. Pero más allá de recordar la letra, que muchas veces, bueno, nada, la he olvidado en las primeras funciones, pero
creo que nadie se dio cuenta, porque uno también va aprendiendo el yeite, ¿no? De remarla igual. Sufriste mucho, perdón, en esos momentos donde después en el camarín función, diciendo, la puta, ¿cómo? No, en la segunda función en Santiago de Chile, en el Festival Teatro Amil, además lleno de programadores internacionales, o sea, una situación embarazosa de todos lados. Me olvidé 5 veces la letra. Wow. Nadie se dio cuenta, solo Lorena Vega, que bajó con su látigo al camerino para decirnos, esta función no ha sucedido. Y tuvimos que volver a subir a la media hora, a hacer la segunda función de ese día, con el actor, con Tommy de Jesús, y la tercera fue maravillosa. Hay aspectos de la obra que ya le estaban anticipados en tu primera novela, que se llama El Tercer Paraíso, no así tu primer libro, pero es tu debut en la ficción, que además ganó el premio Alfaguara de novela, un gran debut en la ficción. Cuando llegué a la página 42 y todo ese, es un monólogo en la obra de la madre del protagonista repitiendo por muchísimas cosas que nada tienen que ver entre sí, esto es el fin del mundo. Digo, ¿cuánto sabías que esos textos iban a terminar en escena? ¿Cuánto pensaste en la posibilidad de adaptación de esos textos? ¿Fue posterior? ¿Fue en paralelo? Justo hoy hablaba con Marina Pampín de ese tema, nos juntamos para planificar una conferencia performática sobre la obra que vamos a hacer hacia julio-agosto con el Centro de Arte y Ciencia de la Universidad de San Martín. Y yo le contaba que yo me resistía a traer El Tercer Paraíso a Testosterona al comienzo. Fue más bien Lorena Vega quien insistió en la necesidad de abrevar en lo botánico y en esa trayectoria vital de este señor que se encierra en el campo y que redescubre la naturaleza en plena pandemia. Y en esa madre, que en definitiva es la misma madre, ¿no? Y esa noción de fin de mundo siempre estuvo presente desde el comienzo. Ella creo que fue lo primero de la novela que trajo. Dijo, no podemos prescindir de ese texto. Es que ese es un monólogo perfecto. Parece pensado para ser declamado. Y no necesariamente está en el tono del resto de la novela, es muy llamativo. Es cierto, porque mira, a mí me gusta mucho la idea de las mamuscas en la literatura y de cómo uno, creo que eso lo heredé quizás de María Moreno, el modo de regurgitar lo propio, el modo de traficarse a sí mismo uno, y eso viene de un ensayo que se llama Nuestro Futuro, que fue publicado en un libro que coordinó Alejandro Grimson. Yo me sentía un poco en desventaja porque los convocados eran desde Sarlo hasta Rita Segato, pasando por, no sé, los académicos más sesudos. La intelectualidad, la alta intelectualidad. Sí, los más sesudos de la academia, no tanto, había pocos escritores. Y entonces, como era un ensayo, yo me dediqué meses a leer filosofía contemporánea, sobre todo indagando sobre la idea de la distopía y del futuro no futuro. Y fue así que ese texto nació como resultado de ese ensayo y fue publicado primero en el ensayo y luego está en la novela y luego en la performance, es decir, un texto que va mutando junto con mis formatos y no sabemos en qué va a derivar. Bueno, hay algo que a vos te entusiasma de la hibridación de géneros desde la fundación de la revista Anfibia, que surgió como un proyecto de juntar voces de la literatura y voces de la academia para pensar un mismo tema y que ahora además es un laboratorio de muchísimas otras cosas, de talleres, de fiestas, de festivales. Bueno, ha crecido un montón. Pero creo que eso es un gran nomenclador. ¿Viste que Bourdieu dice que describir es prescribir? Vos ponés sellitos a algunas cosas. Por ejemplo, en su momento lo anfibio, que ahora se popularizó bastante, pero últimamente el periodismo performático. ¿Me contás qué es ese nuevo invento del periodismo performático? De que me encanta la nominación, es cierto, es cierto. No sé de dónde viene la nomenclatura, pero fíjate que con Carlos Linnaeus, que es el gran taxonomista y el que renombra todas las plantas, hay todo un laburo en testosterona, en el Tercer Paraíso, que muta en testosterona en escenas que nos llevan finalmente a Humboldt, pero en donde a mí me inquieta mucho esa arbitrariedad, la de renombrar las flores y las plantas originales de América Latina en latín, aunque hayan tenido sus nombres en las lenguas originarias. Y en mi caso lo que me parece que me gusta hacer es, en la invención, soy el hijo de un inventor, mi padre se ha dedicado toda su primera y segunda juventud a inventar productos que vendió por suerte muy bien. Y, ¿qué inventaba tu papá? Perdón. Sí. Ahora me... inventaba, mi padre es automatizador. ¿Qué es ser automatizador? Un oficio de los años 80, cuando el mundo comenzó a ser automático.
Él provenía de la electricidad y fue formado por ingenieros electrónicos en las fábricas en las que trabajaba en el Alto Valle, y luego fue un breve tiempo a trabajar al petróleo y salió de allí con la inquietud de que había muchas cosas que no funcionaban o que, digamos, errores de los pozos petroleros que se detectaban tarde. Uno de ellos era que cuando un pozo dejaba de producir nadie se daba cuenta y se perdían muchos metros cúbicos de petróleo. Él hizo el cálculo y creó el Petrocontrol, tema de análisis para mí, por supuesto, porque se llama así, Petrocontrol. Y con eso, bueno, yo tuve una vida muy privilegiada y fui un estudiante universitario que bancó su padre y todas esas cosas que le pasan a las clases medias altas de las provincias, habiendo sido el hijo de un electricista. Y voy a recuperar ¿qué es el periodismo performático? El periodismo performático nace entonces como de la experiencia del encuentro entre el periodismo y el arte para producir con investigación periodística rigurosa, una investigación que suele llevar mínimo 4 meses, ya no un texto. Me acuerdo que la primera convocatoria tenía un lema que se decía: la palabra ya no tiene el poder. Y que es de autoría de Sebastián Acher. Con él hicimos la primera versión. Y es dar el salto cuántico, digamos, que abandona el texto por un momento para poner en el cuerpo, en escena, la potencia de la narrativa. Es decir, una dramaturgia de lo real. La idea de poder crear y de poder inventar, entre comillas, que en algún sentido nos remite a la invención de la crónica, ¿no? Que es esta teoría primero escrita quizá por Susana Rothker en ese libro que analiza la literatura del siglo XIX, sobre todo la de los modernistas. Yo creo que el periodismo performático es una versión posmoderna del modernismo del siglo XIX, en una hibridez que propone abandonar los formatos, pero también indagar en lo sumamente subjetivo y personal, ya no desde el concepto, diría yo que a esta altura es liberal, de la mirada como el imperio de lo que debe ser la crónica, sino en una reinterpretación que abandona también otros conceptos muy del siglo XX como el testimonio. Se pelea con lo testimonial, se pelea con lo fáctico del periodismo norteamericano de no ficción, la idea del fact-checker, del New Yorker y todo este verso anglosajón que en realidad lo único que hace es evitar juicios. No es que estén tan preocupados por la realidad que narran, sino que no quieren ser denunciados ante los tribunales, y por eso el New Yorker tiene 30 fact-checkers. El otro día vine a este estudio con una fact-checker del New Yorker, una periodista gringa que está haciendo un perfil mío y me acompañó a un programa. La idea del periodismo performático subvierte el mandato masculino, hipermasculino de ese periodismo anglosajón que pone el esfuerzo en la demostración de los hechos y no en la creación de los hechos, pero no desmiente la persecución de la verdad, de una verdad otra, de una verdad que no es la de los expedientes judiciales, ni la de la acumulación de los testimonios, ni la sumatoria de datos, ¿no? Es una verdad en su asunción de que esa es una verdad construida, y es construida en general coralmente y de manera contradictoria. Pienso incluso que es una llevada a la máxima expresión del involucramiento del cronista, del periodista, del narrador en la cosa que narra, ¿no? Vos sos uno de los nombres que han trabajado hace ya décadas el periodismo narrativo acá en Argentina y en América Latina. Hubo un movimiento muy importante, ¿no? Con revistas como Gato Pardo, Sojo, bueno, ahora se me pierden algunas, pero fue un movimiento muy importante que creo que Anfibia de alguna manera es una continuación, ¿no? Etiqueta negra, correcto. Que lo distintivo era justamente eso, el involucramiento de quien está contando esa historia en lo que cuenta, ¿no? El yo entraba y de alguna manera en contraposición con ese periodismo, hago gesto de comilla con los dedos, objetivo, ¿no? Distante respecto de la cosa. Y en ese sentido también pienso que efectivamente llevarlo a la escena es directamente poner el cuerpo netamente, ¿no? En eso que se narra. Digo, hacer cuerpo y texto una sola cosa en un punto. Porque claro, decir el texto en escena recompone y resignifica absolutamente lo textual. No hay modo de que signifique lo mismo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que todavía me debato respecto, y nos debatimos con Lorena respecto a qué hacer con la emoción en escena. Las primeras funciones tuve prohibido llorar en escena.
Pero claro, Lorena buscaba de algún modo acomodar mi cuerpo y acostumbrarlo a una praxis escénica que me permitiera decir hasta el final. Porque también estaba el temor a que me quebrara, porque hay momentos en que lo que se cuenta es duro. Y si bien soy un hiperpsicoanalizado y llevo demasiados años en un diván lacaniano y hago múltiples experiencias de autoconocimiento que me permiten también estar una hora en escena y contarles esta historia en primerísima persona, lo cierto es que obviamente me pasan cosas al decirme a mí mismo, y siempre pasa algo diferente, porque tiene que ver con lo que acaba de ocurrir, tiene que ver con lo que te pasó esa semana, tiene que ver, yo hablo mucho de la relación entre trauma y trama, y tiene que ver con la trama. El trauma se resignifica a partir de esa relectura, que es una mirada de otro orden sobre la trama, ¿no? Y esta trama es una trama múltiple, es una trama de múltiples temporalidades. Fue una trama en el momento que el hecho traumático ocurrió. Todos, o bueno, casi todos los humanos hemos vivido algún tipo de trauma, sobre todo en estos confines donde vivimos, y infantil o en nuestra primer juventud, adolescencia. Quizás tengamos que contar cuál es ese trauma de la trama de la obra Testosterona, sí. Que es que de niñito te inyectaron durante 2 años testosterona, como una terapia de conversión, casi de choque antihomosexual, ¿no? Claro, para volverme heterosexual. Sí, y sin embargo, digamos, eso también tiene que ver con múltiples otros traumas que pueden haber ocurrido en el mismo momento. Lo sucede que yo, bueno, ante lo traumático, lo primero que surge es el olvido, ¿no? Y yo olvidé lo que pasó durante esos 2 años que ocurrió el tratamiento, todo lo que ocurría alrededor de esas inyecciones. La reconstrucción de la trama entonces es como un enorme desafío, y fíjate que uno, bueno, da vueltas sobre uno mismo y vuelve una y otra vez a esa urdimbre. La urdimbre de esa trama, para poder crear la posibilidad de situar, quizás en una de esas tal vez, un trauma, cuando el trauma se aparece, se visibiliza en la memoria, a veces con un destello, como ocurrió con estas inyecciones, que fueron un recuerdo que volvió recién 40 años después de que ocurrió. Y Cristian, pienso cómo luego de este trauma, que es una intervención artificial, ¿no? Que te invade tu cuerpo de niño. Supuestamente científica. Científico, supuestamente. Médica. Eugenésica. Eugenésica. ¿Sí? Violenta y puramente antinatural de alguna manera. Y pienso cómo en tu texto del Tercer Paraíso y también en la obra, la naturaleza tiene un rol muy importante. Sí. Como si a partir de esa intervención artificial, ese trauma, la respuesta sea como un retorno a lo natural. Vos, bueno, hablamos lo del terreno. Yo justo cuando empecé a leer tu novela venía con algunas cosas de mi vida personal, que se destrabó una sucesión, y dije, ¿qué hago con esta guita? Que no me da para comprarme un departamento en la ciudad, ni mucho menos, pero dije, por ahí un terrenito va, y me empecé a dar manija con eso, y justo empecé a leer tu libro. El terreno y el container. Exacto. Entonces, y ahí vos vas contando que en el terreno te enganchás con la jardinería, y esa trama también te lleva a tu raíz de vida, ¿no? Porque empezaba a contar también una historia de abuelos, de padres, en la naturaleza también. Entonces, toda esta gran introducción es ¿qué rol cumple en todo esto la naturaleza, lo natural? Y es una reconciliación con un cierto estado de felicidad previo a esta situación traumática, pero que en realidad es previo a la dictadura argentina y previo a la dictadura chilena, porque el gran trauma universal es el Holocausto. Y nuestro gran trauma nacional es la dictadura. Y el gran trauma nacional en mi país de origen, de Chile, es la dictadura chilena. Esto que le pasa a este niño es tan pequeño al lado de lo que le pasó a los desaparecidos, los torturados, los asesinados y los familiares de todos ellos. Es tan pequeño al lado de lo que le pasó a un hijo de desaparecido que nació y fue entregado a apropiadores. Sin embargo, hay algo que los une, ¿no? Que es una idea de mundo en el que el poder lo tiene otro, en el que no nos ceden la posibilidad de la construcción de lo propio. Y al mismo tiempo es tan universal, pasa con la obra, que quienes vienen a verla y muchas veces son padres e hijos, hay muchos padres que van con adolescentes. Es una obra que se ha convertido en como lugar de encuentro generacional. En la obra yo al final miro los rostros y veo chicos de 18, de 20, de 25, de 30 y hasta señores de 80 mezclados, y lo ves en el hall.
Y creo que allí en ellos impacta de diversas maneras esta historia y todo lo que viene con ella, pero creo que lo que nos fundimos es en una especie de sentimiento colectivo que tiene que ver con la idea del mandato. ¿Cómo fuimos moldeados? Este niño intentaron moldearlo, no lo consiguieron, porque su cuerpo fue desobediente, como la remera de mi amiga Euge, como dice esa remera. Ese cuerpo desobediente finalmente encontró otro camino. Pero todos hemos sido objetos de una dominación respecto a lo que deberíamos ser o haber sido. Y a veces llegamos a esta edad, yo ya estoy en los 50. ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? ¿Cuándo sucedió esto? Pero si anoche nos vimos en una fiesta. Esto es un escándalo. Y sin embargo, viejo, viejo, sigue quitándose de encima los mandatos sobre el cuerpo, de cómo debería ser nuestro cuerpo, sobre los modos, sobre los vínculos, sobre las construcciones que hacemos en el cotidiano, ¿no? Y allí es donde creo que la obra se vuelve más universal y en donde pasa algo que no tiene que ver exclusivamente con lo que le puede pasar a la comunidad LGTBIQ o algunas disidencias, ¿no? Hay que no se los quita nunca también, ¿no? Entonces, no, eso es, bueno, nos gobierna este señor y el 55 lo sigue apoyando. Es evidente que... Imagínate los traumas que no tenemos resueltos como sociedad. Que hay algo ahí que resolver en las mayorías. Quien habla es Cristian Alarcón, escritor, periodista, fundador de la revista Anfibia. Vamos a seguir conversando con él en un ratito nomás. Hoy tenemos el placer enorme de que esté en los estudios de Futurock Cristian Alarcón, que es periodista, es cronista, es ahora performer. Sus libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés que me tranza ya tienen un montón de traducciones, reediciones, son clásicos de la crónica latinoamericana. Es también maestro de cronistas, fundó Anfibia, fundó Cosecha Roja, es un hacedor de proyectos. ¿Seguís dando clases de periodismo? En La Plata. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te formaste? Donde me formé, yo soy titular de una cátedra de periodismo narrativo de segundo año. Tengo 3 comisiones y doy... Los talleres no tienen teóricos. Mi adjunta es Mariana Enríquez y con Mariana somos ñoños y intentamos dar teóricos a pesar de que esa figura no existe en el taller de la currícula, ¿no? Así que le quitamos 1 hora a esos talleres de 3 y este año ya di los 2 primeros a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y mañana voy a las 6 de la tarde a dar el tercer teórico para darle inicio al año. Lo paso muy bien. Quizás es de lo que te diría me gusta más que la performance y el teatro. ¿Y qué onda esas plumas, esas voces de la gente que está estudiando periodismo en La Plata? ¿Con qué se encuentran? ¿Qué nos puedes contar? Capaz que no tenemos el termómetro. Yo creo que ahora la palabra es el desconcierto. El desconcierto ante, digamos, y además el atrevimiento de elegir estudiar periodismo en este momento, cuando está decretada la muerte del periodismo, ¿no? Y de muchas otras cosas, pero del periodismo seguro, por la crisis del modelo de negocios, por el agotamiento también de los modos de comunicar, por los avances de las ultraderechas, por el fin de la libertad de expresión o el peligro que corre, etcétera, etcétera. Así que a mí me emociona mucho darles herramientas o intentar darles herramientas, pero fundamentalmente te diría que en estos 2 teóricos que pasaron y el de mañana lo que intento hacer es sembrar algún tipo de optimismo, un optimismo real, tampoco sonso, digamos, de ponerle una épica a aquello que no la tiene, porque no se trata de eso. Yo les hablo a ellos y le hablo también a mi equipo en Anfibia, que está en un momento de profunda transformación de cara a esta era y al desafío que significa. Mira, si Anfibia está en profunda transformación, un medio que surgió siendo digital, entendiendo perfectamente además la comunicación digital y siendo muy innovador, me preguntaba ¿qué le enseñás hoy o cómo cambió el ejercicio de enseñar periodismo en la actualidad? En algún sentido, yo creo que es necesario volver a ciertos orígenes y a una cuestión muy clásica del periodismo que al menos, digamos, quizás mi generación y una más atrás mío transitamos por última vez en lo que fue el periodismo de la década del 90, ¿no? El auge de las coberturas, la época en que todavía se salía a la calle y no se hacía preguntas por WhatsApp, el encuentro con el otro, la investigación. Pero también ante la urgencia
urgencia y cierta velocidad. Yo siempre reivindiqué la velocidad porque yo me formé como cronista no en una de esas grandes revistas de los 90. Colaboré en casi todas, pero yo trabajaba en un diario, en Página 12 y después en Crítica, y empecé en Clarín, y a mí me gusta el corre-corre del día a día, y me gusta la primicia, y me gusta la competencia, y como esa vieja sensación de desubicar al otro porque saliste a la mañana con el diario, con la tapa de algo que nadie más tenía. Y eso está volviendo Anfibia, no como un modo, digamos, de que nos convertamos en un diario, pero en algún sentido estamos buscando el músculo necesario. Y para eso estamos en una especie de tremendo campo de entrenamiento para lograr reflejos. Es tal la velocidad a la que nos somete el fenómeno Milei, es tan rápido el modo en el que a través de su magistral manejo de TikTok, redes sociales y de Twitter ahora logra marcar la agenda, que resulta muy difícil y desafiante lograr eso. También al mismo tiempo mantener un ADN, porque logramos construir, vos decías, lo de los sellos, una marca, ¿no? Son marcas. Yo nunca le tuve miedo al marketing, siempre supe que era un enemigo, y que cuando hablábamos de acortar los textos en los años 90, cuando empieza Internet en los primeros 2000, era una lucha en contra de los del área del marketing de cualquier empresa periodística. Pero yo creía que había, y siempre estuve convencido de que había que ir a dar esa pelea de modo hacker, y así lo hicimos. Y entonces ahora el desafío es cómo, siendo Anfibia, mantener ese ADN para no defraudar tampoco a quienes buscan en nosotros la nota, la crónica larga, producida, escrita con delicadeza, editada 5 o 6 veces, por lo tanto crónicas que pueden demorar un mes o un mes y medio, y cómo combinar eso con nuevos formatos que den cuenta del aquí y ahora, porque el tema de fondo es la ruptura de las temporalidades tal como las conocimos, y cómo construimos un periodismo que esté a la altura de esa ruptura, que es un planteo que hacen filósofos más contemporáneos y que nos vienen a dar pautas, digamos, algunas luces sobre cómo hacerlo los aceleracionistas o Stirnek o digamos aquellos que indagan en el carácter cuántico de lo que nos está pasando, y Anfibia tiene una responsabilidad intelectual respecto a hacerse cargo de eso, y no puede quedarse después de 12 años, estamos a punto de cumplir 12 el 14 de mayo, no puede quedarse en los laureles de ese prestigio que se consiguió a base de muchísimo trabajo, sino ponerle todavía más intensidad a ese trabajo, a ver si nos sale algo nuevo. ¿Y el contacto con el territorio, con las voces, con los cuerpos, le sigue dando un diferencial al texto, o es un berretín medio conservador que se me ocurre en este momento? Está sobrevendido. ¡Arre! La repanquequeaba al aire. Si lo sostenías, yo me la creía entera. Porque no, la verdad que hay una sobrevaloración en este momento, digamos, no, hace ya como 10 años sobre... Sí, el otro no es solamente lo testimonial, lo que te decía de la performance que se pelea con lo testimonial en términos de esa deidad que creamos todos digamos, los bien pensantes de izquierda para decir que la verdad estaba en la voz del otro, darle voz a los que no tienen voz, y toda esa perorata hippie con la que vivimos tanto tiempo a mí me tiene muy agotado, digamos. A mí me parece que lo que necesitamos son nuevos focos y perspectivas, y un compromiso que no es solamente ir al vil encuentro del otro, porque el extractivismo también es una peste y se llenó de extractivistas, es decir, de gente que busca el testimonio del excluido, el testimonio del subalterno, el testimonio de las distintas comunidades que atraviesan situaciones críticas solo como un modo de dar cuenta de ese mundo abyecto con el que combatimos, y que sin embargo, digamos, le pedís algún tipo de complejidad y no puede hacer otra cosa que mostrar y enarbolar, digamos, el cuerpo del otro mancillado para decir algo supuestamente distinto. Formulo la pregunta quizás de otra manera. No me den más hermoso que me están dando. No, quiero decir, se puede hacer un texto igualmente valioso, igualmente de calidad, a través de testimonios por WhatsApp o con una inteligencia artificial, que yendo al territorio a narrar lo que ocurre. No creo que por la pregunta por WhatsApp se consiga demasiado, pero creo que yo fui un cronista de teléfono todos los 90 y los primeros 2000, y por teléfono o por cualquier medio electrónico, que puede ser el Zoom o Google Meet, se puede indagar y evitar la
la trampa que significa, lo caro que es ir al encuentro, digamos, de cualquiera que está acá a 50 kilómetros. No hay posibilidad material de hacerlo. Es admirable cuando podemos hacerlo. Yo creo que alguien que lo hace directamente escribe un libro, ya no escribe una crónica. Cuando el medio te pone el auto o lo que sea, buenísimo. Vas al lugar, ya no existe más eso. Sí. A mí me parece que hay que ser pillos y que hay que usar la tecnología a favor de la recolección de toda la información posible. El otro día lo hicimos, nos salió más o menos y nos ganamos un par de puteadas, pero a mí me gustó la experiencia con el caso Glory Hole en Anfibia. Primero hicimos unas placas, audiograms, entrevistamos al chico trans que había denunciado, al pibe que estaba en el Glory Hole sintiéndose agredide, y después entrevistamos a Luli Sánchez, la abogada que hizo que condenaran a los asesinos de Diana Zacayán, con el agravante de la transfobia y del odio hacia las trans, y logramos construir algo que irrumpió en la discusión, produciendo un debate que de otro modo no se hubiera dado. Y después, con el chico muy, muy enojado porque considera que lo habíamos cortado de modo indebido, logramos construir un texto que daba cuenta de una complejidad. Y ahí no nos estábamos jugando visitas, no nos estamos jugando el clickbait, ni nos estamos jugando el like de Instagram. No estamos preocupados en este momento por la cantidad de audiencia, sino por ver cómo generamos nuevas maneras de poner sobre la mesa lo complejo sin regodearnos en esta situación que nos puede llegar a dejar abatidos en la producción de sentido. Es decir, si nosotros solo jugamos de víctimas de Milei, si nosotros solo damos cuenta de lo que estamos perdiendo con el avance de este postcapitalismo ultra neoliberal, y no podemos complejizar el proceso en el que estamos, y yo personalmente me aburro, creo que nuestros lectores y lectoras en algún momento también se van a aburrir y que nos van a abandonar por Gran Hermano, por Bendita TV o por cualquier otra circunstancia un poco más gozosa que un periodismo que no hace otra cosa que llorar sobre la realidad. Vos decías que en un primer momento, cuando pensaron la reformulación de Anfibia, había como un eslogan del lenguaje no basta, pero al mismo tiempo, incluso en el periodismo urgente que hace Anfibia, que a veces sale al otro día de temas muy importantes, hay un compromiso con el lenguaje. Sí. Hay un cariño por el lenguaje. Es una revista que está muy bien escrita, incluso en esta urgencia. Gracias. No, es que es verdad, y hay pocas. Entonces, esto que vos decías, bueno, hay notas que son editadas 5 o 6 veces. Uh-huh. ¿Qué tiene que tener una crónica para que a vos te interese hoy como lector? Después de haber leído tanto, después de haber editado tanto, después de haber sido profesor de estas cosas. Con una idea importante nueva me conformo. 2 es un montón, 3 es una genialidad. Ideas que aparecen y emergen, ojalá de escenas narradas, pero que a veces no necesariamente. Lo narrativo también está en crisis. O sea, quien narra hoy son las plataformas, no estamos narrando los periodistas. Yo no sé si tengo el santo grial del periodismo narrativo como lo tuve tatuado en el pecho durante tanto tiempo. Creo que estamos en un momento más de interpretaciones, de clivajes, de algo que yo estoy usando mucho es la metáfora de la niebla como aquello que empieza a diluirse con el primer rayo de sol de la mañana. Somos eso, apenas un primer rayo de sol de la mañana que si acaso despeja un poquito lo que podemos vislumbrar, pero no vamos a mostrar toda la película porque la película completa no la ve más nadie. No vas a correr el velo, la verdad es que como es quería hacer el periodismo. Comprenderlo todo. Cualquiera que diga hoy que sabe lo que va a pasar en este país miente, por eso estamos todos haciendo hipótesis. Y por eso también el lugar de la radio de la mañana ha adquirido tanta importancia. El tiempo en que la gente está yendo al trabajo y tomando el bondi o haciendo su desayuno o duchándose para tener mínimas claves, además del clima y el tiempo, que también es una sorpresa que todos los días, digamos, en el cambio climático esta aventura de atravesar lo climático, bueno, pero también con lo político y lo económico. Fíjate que, digamos, buscamos mínimas claves que nos permitan una sobrevivencia menos cruenta. Entonces, ¿qué es sobrevivir con menos crueldad? ¿No? ¿Es conseguir más dinero? Sí, y eso es terrible porque allí en esa materialidad no hay nada que hacer, es la economía, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero lo cierto es que ¿cuál es el modo de acompañar de los medios progresistas a una clase media que está siendo diezmada? ¿Qué es lo que les tenemos que ofrecer? ¿Solamente información, grandes relatos o marcos interpretativos o posibilidades de torcer las miradas para que pensemos un poco y no caiga con todo su peso sobre nosotros el imperio, digamos, de aquello que intentan conseguir, que yo creo que es básicamente una especie de hartazgo que nos empuje a la decadencia? Una de las cosas que yo consumo
mucho de lo que produce Anfibia son sus podcasts. Creo que escuché todos. Son ideales para salir a caminar, para hacer gimnasia si no te gusta, porque te puede acompañar otra narrativa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque realmente están también muy bien producidos. Hay una noción de ese lenguaje que no es el lenguaje ni audiovisual, ni escrito, que es casi recuperar aspectos del radioteatro para narrar en favor de la historia. Bueno, ahí hay toda una experimentación con el lenguaje sonoro que a mí me parece una frontera realmente novedosa. Es decir, así como puedo en algún sentido poner bajo el microscopio a la crónica o a la narrativa latinoamericana en sus enormes limitaciones, porque creo que hay una deriva liberal de la crónica que la ha vuelto más inocua. Un regodeo en el estilo, un regodeo en el lenguaje, ¿no? De la búsqueda de lo excelso a través de las historias singulares, por un lado. Y un agotamiento también de aquellas que, digamos, recorren los márgenes como único tema posible para contar el mundo y que sea interesante. Te diría que en el paisaje sonoro y en el lenguaje que proviene de la construcción del sonido hay algo que subvierte por lo menos esta especie de saturación de relatos que tenemos. Porque ahora todo es relato. Una historia de Instagram es relato, un posteo de TikTok es relato, un hilo de Twitter es relato, todas las series que nos ofrecen son relato, y esto ha sido, digamos, esto ya está en el punto máximo de saturación. ¿Por qué el sonido nos viene a interpelar de esta manera? ¿Por qué escuchaste todos? ¿Y por qué tanto se escuchan? O sea, nosotros hemos llegado... El de Milei lo devoré. Y sin embargo ese es el menos narrativo de todos, ¿ves? Y ahí hay una... El del hundimiento de Lara San Juan que también. Nos acabamos de ganar el premio Ondas con ese. Felicitaciones, se merecen todo. Tomás Bison tiene que ver con esto Tomás también, ¿no? es el niño dorado y es el que además me... El de Moria es de ustedes también. Sí. No, hacen todo bien. Basta de hacer todo bien. Anfibia con los Y podcasts. el de Intoxicado, el del Pipi. Pipi. Ese me encantó. Sí. Esa oscuridad. Sí. ¿Ves, por ejemplo, llegar a esa oscuridad o ese trabajo de Berea, el artista sonoro que trabajó en Hundido, de dar cuenta de la oscuridad del silencio de los submarinos? De la paradoja de hacer un podcast que habla de por qué un submarino no puede ser encontrado. No puede ser encontrado porque fue diseñado para estar en silencio y no ser detectado. Y sin embargo se logra. Y ves que ahí, ¿qué hay ahí? ¿Por qué eso es singular? Porque ahí hay arte. Muchísimas gracias, Cristian Alarcón, Gracias. por estar en Marcar como Leído. Es siempre Qué un placer. placer. Gracias. Gracias. Igualmente.